Jesús y los impuros. No sé si usted haya visto alguna película o alguna serie de televisión que es así sobre la familia, y a veces los que están fuera de la familia o del grupo pueden identificar más rápido lo que está diciendo alguien o está entendiendo cada vez. Es más fácil para alguien de afuera a veces entender lo que está pasando en un grupo. Y hoy vamos a ver algo de eso, pero de nuevo tenemos que regresarnos, ¿verdad? Nos habíamos adelantado por la celebración de Semana Santa al final del Evangelio de Marcos, en esta serie que estamos teniendo sobre el Evangelio de Marcos, conociendo a Dios. Y hoy vamos a regresar al capítulo 7, a la mitad del capítulo 7, y de nuevo Jesús vemos que no solo enseña con palabras, sino que da ejemplos, y es algo de lo que vamos a ver hoy, cómo hay fe fuera del pueblo escogido de Dios. En el capítulo 7 empieza con un conflicto, ¿verdad? Y veíamos cuál es el criterio de Jesús. Había hablado del verdadero problema de la impureza y la contaminación cuando lo criticaron a sus discípulos por no seguir la tradición del lavamiento ritual de las manos. Y Jesús les contesta, ustedes son unos hipócritas. Y ahí me gustó el juego de palabras que usé, porque hipo es menos o bajo y critas de criterio. Entonces los estaba acusando de no tener el criterio o de tener un criterio muy pobre, a diferencia del criterio de Jesús, que es correcto. Y entonces Él les dice, bueno, ustedes son los hipócritas. Nada de lo que viene fuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. El problema es interno, es del corazón, no está en el exterior, sino en el interior. De ahí sale lo que nos contamina. Después le preguntaron a los discípulos a Jesús, ¿cómo está eso de que lo de adentro es lo que te contamina? Y entonces Jesús les explicó, después de que se fue la multitud, les explicó, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todo está en la misma lista. Cualquiera de estas que usted tenga en esta lista, es todo, viene de adentro. Jesús les decía, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago? Y de ahí va a la letrina. Y con esto dice Marcos que Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Esa declaración tiene repercusiones, ¿verdad? Jesús aclara las cosas, tiene la autoridad, tiene el conocimiento pleno para hacer este tipo de aclaraciones, y les daba más ejemplos. Y esta declaración es tan importante porque en el contexto donde estaba había ese conflicto, ¿verdad?, entre creyentes. Lo podemos ver en Hechos después, cuando Pedro ora y 3 veces tiene una visión y no entendía hasta que Dios le dice, lo que yo llamé puro, tú no lo llames impuro. Lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. Entonces había este conflicto en el contexto, pero también vamos a ver cómo pasa a la práctica Jesús al decir eso, porque tiene repercusiones. Si la comida ya no es lo que te da impureza, entonces ¿qué es realmente lo que te hace impuro? Y ya lo explicó, es el corazón. Bueno, entonces vamos a ver eso. Y entonces de ahí Jesús y sus discípulos se van a la región de Tiro. Tiro era un lugar impuro, no era judío, no eran creyentes. Sí había creyentes ahí, pero no era parte de los judíos. Entonces Jesús ahora sigue enseñando con la práctica lo que acaba de decir.
Jesús había aclarado qué es lo realmente impuro y de dónde viene la contaminación. No son de los ritos o de dónde hayas nacido. Y ahora es el momento de ponerlo a prueba. Entonces vamos a leer ahí en el versículo 24, voy a leer hasta el 30, dice: Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migas que dejan los hijos. Jesús le dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Jesús estaba buscando descanso. Desde unos pasajes anteriores habíamos visto que Jesús quería darle descanso a sus discípulos, pero no puede pasar inadvertido, siempre lo está buscando la gente. Y ahora lo interesante de este pasaje es que la conversación no es con los fariseos, con los maestros de la ley, ni tampoco con los discípulos. Ahora está hablando Jesús con una mujer extranjera y sirofenicia, es decir, una mujer extranjera para los judíos era que era helénica, que la cultura griega era lo que ella practicaba, y era de Sirofenicia, era de los fenicios. Y si recordamos bien, los fenicios siempre fueron enemigos de Israel y de Judá, y de ahí, por ejemplo, una mujer famosa es la Jezabel. ¿Se acuerda de quién es Jezabel? Jezabel era la princesa fenicia que se casó con el rey Acab de Israel, uno de los peores reyes en la historia de Israel, cuando el reino estaba dividido entre el norte y el sur. El norte siempre tenía problemas con sus reyes y Acab fue uno de los peores, y se casó con alguien que no era creyente. Entonces ella empezaron a matar hasta profetas. ¿Se acuerdan? Es cuando Elías reta a todos los profetas de Baal, que eran más de 400, ¿no? Era ella, era la reina, y ella era la que quería matar a Elías. Entonces, los recuerdos de Fenicia no son buenos, y nadie esperaba encontrar fe en ese tipo de lugares, ¿verdad? Porque son personas impuras, ¿verdad? Pues fíjese que en ese lugar, aún en el Antiguo Testamento, hubo gente que tenía fe. Si se acuerda del pasaje de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17, 7 al 9, dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Del mismo lugar, de la misma región de Sidón. Tiro y Sidón eran la misma región, una región ahí cercana. Y si se acuerdan de esta historia, lo que hace la viuda es algo impresionante. Había sequía en el país. ¿Y qué hace la viuda? Elías le dice: hazme algo de comer, ¿no? Tenemos hambre, tengo hambre. Y entonces dice: pues lo que tengo ya es todo lo que tengo. Dice: no te preocupes, tú hazme de comer y vas a ver. Entonces le hizo de comer y no les faltó alimento ni a él ni a su hijo mientras estaban en la sequía. Entonces tuvo que tener fe esa mujer, que ahora vemos otra mujer de ese mismo lugar que también tiene fe en que Jesús podía ayudar a su hija. Pero aquí es donde está lo interesante. Lo que Jesús le contesta a la mujer, le dice: deja que primero se sacien los hijos,
porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Recordemos que Jesús es un maestro y siempre está enseñando, ponía desafíos a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Hace poquito en el pasaje les puso un desafío a los discípulos. ¿Qué les dijo? Oigan, hay mucha comida. Oye, maestro, pues velos despidiendo para que se vayan a comer. Y le dice, no, denles ustedes de comer. ¿Cómo les fue en este examen sorpresa a los discípulos? No pudieron, ¿verdad? Dijeron, no se puede, necesitamos mucho dinero, no tenemos más que esto. O sea, no pudieron pasar la prueba de la fe. Fallaron miserablemente, no pudieron darle comer a 5,000. Qué fácil, ¿no? Pero ellos no pudieron, fallaron en la prueba. Y no se diga de los fariseos y los maestros de la ley. Ellos cuando discutían con Jesús los ponía en su lugar, ¿verdad? Los dejaba sentados, los dejaba callados. Cuando hablaron de las impurezas les dijo, hipócritas, ustedes se creen que son muy santos, pero esconden su maldad en la interpretación de las Escrituras y hacen que las Escrituras, tuercen las Escrituras para su propia ganancia. En vez de honrar a tu Padre, le están diciendo, no, si tú ya das esa ofrenda aquí al templo, ya no tienes que ocuparte de tu Padre. Y así no cumplen la ley. Entonces Jesús los dejaba callados y decía, no es la única cosa que hacen, ya los tengo en la mira. Entonces los dejaba callados. Entonces los discípulos, los fariseos, los maestros de la ley no entendían a Jesús. No le podían entender. Y ahora con esta mujer se la pone difícil también. Le dice, no es tu tiempo, primero están mis hijos, las ovejas de Israel. ¿Cuántos de aquí son de ascendencia judía o son judíos? ¿Cuántos de aquí hay? Ninguno. Cero. Nadie aquí es de ese pueblo del pacto antiguo, de la circuncisión. Nadie de aquí son, o sí, ¿de qué tribu es? No, ¿verdad? No. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le responderías a Jesús? Cuando tú le pides algo a Jesús y Jesús te dice, no, ahorita no es tu turno. ¿Qué pensarías de Jesús? ¿Cuál es la imagen que te formarías de Jesús? Y tengo que aclarar y defender a mi maestro, porque muchos han interpretado que con esta frase que está diciendo Jesús, muchos piensan que no, es que a los extranjeros, a los que no eran judíos, les llamaban perros los judíos, y no es así. Más bien se refiere a un término que usaban algunos, de decir de que no se controlaban los no creyentes, algo así, pero no es el caso de Jesús, porque la imagen que pone Jesús en esta frase hace referencia a los perros, no como un perro callejero o un perro carroñero, que así lo conocían, sino más bien una mascota. Estamos hablando de la cultura judía, de gente de posición, de altura, que tenía sus mascotas en casa, y estaban ahí comiendo en la casa, y las mascotas estaban ahí. No está hablando de perros así sin sentido, carroñeros, mala onda, no. Está hablando de las mascotas. Primero los hijos, después las mascotas. Está haciendo énfasis en el turno, en el tiempo que se tienen que dar las cosas. Y la otra es, y a lo mejor esta nos va a calar, es que Jesús no es un mago. No es el mago de la lámpara, no es Aladino, no es el mago de la lámpara de Aladino, que tú nada más le ordenas y ya tiene que hacerlo, o yo lo declaro, o yo... No. Estamos hablando del Rey del universo, de Jesús, el Hijo de Dios, y Él lo que le gusta ver, ¿qué es? Que la gente tenga fe. Todo el Evangelio de Juan habla de la fe. Lo más importante que puedes hacer es tener fe, y esta prueba que le pone a la mujer quiere ver su fe, porque Jesús no quiere ser visto como un simple hacedor de milagros que había en ese tiempo, esos magos. Jesús no es así. Jesús es el Hijo de Dios y llama a la gente a la fe. Entonces,
¿Qué es lo que hace esta mujer que no es judía? A diferencia de los discípulos, a diferencia de los fariseos, a diferencia de los maestros de la ley, entiende, agarra la onda y le responde a Jesús: sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Entonces le responde de la misma manera. Por fin alguien entiende el lenguaje de Jesús. Y no estoy hablando de judío, arameo. Está hablando en parábolas, está hablando de una manera que uno tiene que poner atención. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo sobre las parábolas? O de otras cosas decía, ustedes tienen que poner atención. El que tenga oídos, oiga, ¿verdad? Que no le entre por un oído y le salga para otro. Tiene que pensarle. Les hablaba en parábolas porque tenían que pensar, tenían que entender la verdad que estaba ahí implícita. Entonces, esta mujer dijo, bueno, si las cosas están así, ya te entendí. Sí, tienes razón. Tú eres el rey, sí, Señor. O sea, sí le da la razón. Tú eres el Señor. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Y qué hermoso es eso, porque con una migaja, una migajita, con eso es suficiente para que tú me ayudes. Y todo eso es congruente con las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? En Mateo 17:20. Por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Está congruente con las enseñanzas de Jesús la fe de esta mujer extranjera, helénica, fenicia. Tiene fe y entiende a Cristo, cosa que los discípulos no habían podido hacer, y mucho menos los fariseos y los maestros de la ley. Una mujer griega de cultura, de nacionalidad fenicia, entiende más pronto a Cristo que a ellos. ¿Ve ahí? Y esto es de suma importancia, les decía también, por el contexto del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos está escrito para gente que no es judía. Y cuando ellos ven a alguien no judío con fe, eso los anima. Y nos anima a nosotros, como tú y como yo, que no somos judíos. Vemos que sí puede haber fe, sí puede haber respuesta a Cristo, aunque no seas de ese pueblo escogido, de ese primer pacto que se hizo con el pueblo que Dios escogió. Jesús pone claro, las reglas de pureza dependen de el corazón, no dependen de dónde naciste, de ritos externos, de lenguajes, de tradiciones, sino de fe sincera en Cristo, porque Cristo nos da el camino correcto. Y no se trata de ritos, sino de rendirse a Él, a sus enseñanzas, a su interpretación de las Escrituras y a confiar en sus promesas. Y yo veo por lo menos aquí dos enseñanzas prácticas con este pasaje y en lo que vamos a seguir. Y la primera ya la vimos, que en esta mujer, que todos pueden tener fe sin importar su origen. Y la otra es, ¿cómo trata Jesús a los que no son de este pueblo escogido, que no son creyentes, que no son parte de este pacto? Dice en el 31, dice, luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió a Sidón, al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no le dijera nada a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando.
La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Justo lo que había dicho el profeta Isaías que leímos hace un momento. Ya está sucediendo este cambio. Alégrate, toma ánimo, fortalece tus brazos, tus manos, porque el Señor viene a salvarte. Jesús en este pasaje vemos cómo se relaciona con esta persona, lo aparta, está a solas con él, lo toca sus oídos, toca su lengua, se comunica de una manera que él podía entenderlo, es empático al dolor, gime, dice otras traducciones, Jesús gime, Jesús dice en esta versión, suspira profundamente. Esa misma palabra de gemir es la misma que usa Pablo en Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es el mismo Consolador, Jesucristo, que nos consuela, que nos entiende, que es empático con nuestro dolor. Así trata Jesús a alguien que no es parte del pacto. Se ve cómo esto tiene estas implicaciones al declarar que todos los alimentos eran puros. Ya no ve esa distinción Jesús a la hora de tratar con ellos. Jesús y los impuros, que no nos sorprenda, yo creo que una de las enseñanzas es que no nos sorprenda ver fe donde pensamos que no pueda haber. O sea, no seamos prejuiciosos, no digamos, no, esta persona de seguro no va a creer, ¿para qué le comparto el Evangelio? No va a creer. No podemos descartar a nadie. Nosotros pensamos, no, solo alguien que es cristiano es el que tiene fe. La verdad, a veces no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Dios tiene la capacidad de comunicarse con quien Él quiera, cuando Él quiera. El profeta Elías yo le dije a una mujer de ahí de Sidón que te va a dar de comer. O sea, no sabemos el poder que tiene Dios y cómo está Dios tratando con cada persona en su vida, en sus situaciones. Entonces, no nos sorprendamos ni seamos prejuiciosos con las personas que no son de la iglesia o que no son creyentes, porque no sabemos lo que Dios puede estar haciendo en ellas y con ellas. Yo creo que esa es una enseñanza valiosa de este pasaje. Y también yo lo invito a mejorar en la manera en que compartimos nuestra fe. Hoy traje varios libros, si usted quiere uno, pero hemos tenido aquí entrenamientos de cómo como iglesia compartir nuestra fe. Yo puedo darle libros, puedo darle consejos en mejorar en esta tarea que el Señor nos dejó a todos, que es seamos testigos de la resurrección de Cristo. Ustedes van a ser mis testigos, ¿en dónde? Aquí, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Es la tarea que tenemos como iglesia para todos los creyentes. Tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar en esta tarea. Yo le podría ayudar en eso, pero tenemos que hacernos el propósito de mejorar. Y también tenemos que considerar que todos nosotros venimos de naciones impuras, ¿verdad? Nuestras naciones no son santas, o la de usted sí es. Vea a su presidente, ¿cómo estamos? ¿Se ha comprometido con el Señor? ¿Se rinde a Jesucristo? ¿Le da honra y gloria a Dios? ¿Los gobiernos? No, ¿verdad? Venimos de naciones impuras. Entonces, tenemos que entender que cualquier persona puede tener fe, no tiene que ser de una nación santa, sino más bien el Señor nos adopta a su pueblo santo una vez
que nos rendimos a Él. Y esa es la maravilla del Evangelio, las buenas noticias para todos, no solo para los judíos, sino para todos. Recordemos que Dios no es nada más Dios de los judíos o del pueblo de Israel o de Judá, sino del universo. Dios es el creador de todo, de todas las tribus, pueblos y razas. Es el Señor de los ejércitos. Para Dios no hay fronteras. Así que aprendamos esto de este pasaje y también aprendamos cómo tratar a otros, ¿verdad? Cómo tratar a otros creyentes, a otros que no son creyentes, no son de la iglesia. Tenemos que tratarlos como los trató Jesús, con respeto, ¿verdad? Con amor, con cariño, con compasión, con bondad. Tenemos que interceder por ellos para que Dios los salve, para que Dios los sane, para que Dios los convenza de pecado y de juicio. Tenemos que mostrarle a la gente la diferencia de tener a Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia de que, oye, yo tengo a Cristo en mi vida y se nota en mi vida, se nota en mi familia, en las relaciones con mis familiares, con mi esposa, se nota que yo soy cristiano, porque hay una gran diferencia en tener a Cristo en el corazón y tenemos que demostrarlo, tenemos que amar de verdad, ayudar sin juzgar, sin esperar nada a cambio, como lo hizo Jesús. Amar, decía el domingo pasado, extraordinariamente, como Jesús nos amó extraordinariamente, aunque éramos pecadores, Jesús murió en la cruz por nosotros. Y a ese tipo de amor es al que Él nos llama. No amar solo a los que nos aman, sino amar a los que no nos aman también. Y esa es mi oración, que Dios nos ayude, que tengamos fe, que entendamos cada día mejor a Cristo, así como esta mujer, pronto, y entenderlo y ser más como Cristo, aún con los no creyentes. Amén. Amén. Vamos a tener un canto de respuesta para que usted le responda a Cristo lo que le esté diciendo. Yo no sé qué le esté pidiendo el Señor, pero responda a usted en oración